Lo que vemos en los periódicos tiene que pasar. Será temporal, vendrá siempre algo mejor. La violencia que vivimos no puede ser permanente. Y eso es lo que nos alienta a seguir orando por Iglesias Sin Fronteras. Eso es lo que nos alienta para seguir animando a Raúl. Eso es lo que nos sostiene para seguir apoyando el ministerio en una ciudad como Ciudad Juárez. Lo segundo que nos dice el profeta es que las buenas nuevas de Dios transforman las malas noticias del mundo. ¿Sí? Vean el versículo 2, regresamos a Isaías. ¿Están conmigo? Isaías 9, el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, las buenas nuevas de Dios son más grandes que las malas noticias. No habrá siempre oscuridad. Y no solamente las buenas nuevas de Dios son más grandes, sino que las buenas nuevas de Dios transforman las malas noticias del mundo. Y el profeta dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Esto nos da esperanza. Cuando yo leo las noticias y veo las noticias y que Nuevo León y Tamaulipas y Guerrero y Michoacán y Sinaloa y Chihuahua y cada vez se va haciendo más grande el mapa, ¿verdad? Mi corazón se lo digo, Señor, tú estás en control de esto y esto no puede ser permanente. Y la palabra de Dios, la buena nueva de Dios, tiene el poder y la capacidad de transformar esas malas noticias. Y es lo que dice la palabra. ¿Sí? Que los que vivían en oscuridad, ¿qué vieron? Gran luz. ¿No es esperanzador esto? Porque eso no solo fue la palabra para el pueblo de Judá en momentos específicos, sino esa palabra sigue viva, actuando en nuestra vida y dándonos esperanza. Así que dos cosas hemos dicho: que las buenas nuevas de Dios son más grandes que las malas noticias, y que las buenas nuevas de Dios transforman las malas noticias. Dios sabe transformar lo negativo en positivo. Y yo sé que todos ustedes se conocen un versículo de memoria. ¿Qué dice Romanos 8:28? Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Allí está la transformación. Quizá lo que estoy viviendo en este momento es algo difícil, doloroso, triste. Pero dice que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú crees esto en tu corazón? Que lo que en este momento es duro, difícil, Dios lo puede transformar y ser de bendición para ti, para los que te rodean. Dios obra de maneras muy extrañas a veces. No logramos entender su obrar. Pero dice que las buenas nuevas de Dios transforman las malas noticias. Lo tercero que dice el profeta, ya dijimos dos cosas, ¿verdad? Las buenas nuevas, ¿qué hacen? Son más grandes que las malas noticias y transforman las malas noticias. Lo tercero que dice el profeta, que las buenas noticias de Dios eliminarán las malas noticias del mundo. Vean el versículo 3 y el versículo 4. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Qué es lo que promete Dios aquí? Darles liberación.
Dios impidió que Asiria conquistara a Judá. ¿Cómo? Pues levantó a otro rey más poderoso, a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor conquistó a Siria. Y se acabó el problema por un tiempo. Luego el pueblo se metió en otro problema porque siguió con su desobediencia. Y Nabucodonosor vino y se los llevó cautivos. Pero Dios cumplió su palabra y quitó el problema que ellos se enfrentaban. Eliminó el peligro de los asirios. ¿Cómo elimina Dios las malas noticias? Yo creo que un ejemplo de esto puede ser Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando está predicando en el Jordán y viene Jesús a él? ¿Qué dicen los evangelios? Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús viene para ser bautizado y le dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja, así es necesario para que se cumpla toda la ley. Y Juan bautiza a Jesús y al bautizarlo, dicen los evangelios que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal de paloma. Y Juan da testimonio y ya dice, el que me envió me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu Santo, ese es. Y Juan sigue diciendo, él es el ungido. Y muchos de los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. Los discípulos de Jesús no surgieron de la noche a la mañana. Ya habían tenido un curso de preparación con Juan el Bautista. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con Juan? Juan tiene una noche de oscuridad. Juan tiene un momento de tinieblas en su vida. Él es apresado por uno de los reyes más tiranos, Herodes el Grande, y lo encarcela. Y ustedes saben que gobernantes del tipo de Herodes no te va a tener guardadito ahí nada más, ¿verdad? Me imagino que la gente de Herodes torturaba a Juan. Y llega un momento en la vida de Juan que se pregunta, ¿qué pasaría con aquel a quien yo bauticé? ¿Será verdaderamente el Mesías? ¿Y qué hace? Envía discípulos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir? ¿O habremos de esperar a otro? Jesús no reprocha a Juan por esa falta de fe. Simplemente elimina la duda de Juan con unas palabras. Y dice, vayan y díganle a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es predicado el reino de los cielos. Con esas palabras de buenas nuevas, Jesús que eliminó las tinieblas en ese momento en la vida de Juan. Y Juan supo quién era Jesús. ¿Cómo puede eliminar Dios esas tinieblas en nuestra propia vida? De la misma manera, con su palabra. Cuando nosotros escuchamos y creemos la palabra de Dios. Así que, hermanos, resumiendo todo lo que hemos compartido esta mañana, dijimos que la palabra de Dios es fuente ¿de qué? De confianza en los momentos de dificultad. La palabra de Dios es fuente de confianza en los momentos de dificultad. ¿Cómo Dios nos da esa confianza? Dándonos palabra de buenas nuevas. Y esas buenas nuevas de Dios son más grandes que las malas noticias, transforman las malas noticias y eliminan las malas noticias. Yo te pregunto, ¿qué momentos de oscuridad puedes estar viviendo en tu vida? No importa cuán oscuro sea este momento para ti.
Dios promete hacer brillar la luz en tu vida. Y Dios cumplirá esa promesa como la cumplió con el reino de Judá. El dilema es, ¿confiaremos en la promesa de Dios? ¿Seremos como Acaz, incrédulos y de corazón necio? Por medio de Jesús, Dios ha hecho brillar su luz. Permítele a Jesús iluminar la oscuridad que pueda haber en tu vida.